Imagina un mundo donde la mayoría de las personas viven en una realidad que no es la suya, donde sus sueños y aspiraciones están condicionados por fuerzas externas que les impiden alcanzar su máximo potencial. Un mundo donde la libertad es solo una ilusión y la verdadera realidad es una cárcel invisible que nos mantiene en una frecuencia de miedo y escasez. ¿Te suena familiar? Esto no es un guión de ciencia ficción, sino la cruda realidad que vivimos día a día. La pregunta es, ¿por qué el 99% de las personas nunca alcanza sus sueños? La respuesta no es tan simple como parece. No se trata solo de falta de esfuerzo o dedicación. La verdad es que el sistema educativo, los medios de comunicación y las redes sociales han sido diseñados deliberadamente para mantener a la humanidad en un estado de miedo y escasez. Un estado que nos impide activar el potencial real del cerebro humano. Desde pequeños, nos enseñan a seguir un patrón de pensamiento lineal y limitado, a creer en la escasez y a competir con los demás por recursos que parecen escasos. Nos dicen que debemos trabajar duro para ganar dinero, pero no nos enseñan a valorar nuestra creatividad, nuestra intuición y nuestra conexión con el universo. Nos condicionan para creer que la felicidad y el éxito se encuentran en la acumulación de riquezas y posesiones materiales, en lugar de en la conexión con nuestra verdadera naturaleza y propósito. Los medios de comunicación nos bombardean con noticias de catástrofes, guerras y desastres, creando un clima de miedo y ansiedad que nos mantiene en un estado de hipervigilancia. Las redes sociales nos muestran una realidad distorsionada, donde la perfección y la felicidad parecen estar al alcance de todos, menos de nosotros. Esto nos hace sentir inseguros, insatisfechos y ansiosos por mantenernos al día con los últimos trends y modas. Pero, ¿qué pasa si todo esto es solo una ilusión? ¿Qué pasa si la libertad que creemos tener es solo una fantasía, y que en realidad estamos viviendo en una sociedad que nos mantiene en una frecuencia de miedo y escasez? La verdad es que el cerebro humano tiene un potencial ilimitado, pero solo puede ser activado cuando nos liberamos de las cadenas de la condición y la programación. Cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. En un mundo donde la ilusión de la libertad es la norma, es tiempo de despertar y tomar conciencia de la realidad que nos rodea. Es tiempo de cuestionar todo lo que nos han enseñado y de buscar la verdad detrás de la cortina de la ilusión. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre la realidad que vivimos y para liberar tu verdadero potencial? La aventura está a punto de comenzar. Desconstruyendo el sistema educativo y sus limitaciones, nos encontramos con un panorama desolador. Desde la infancia, se nos enseña a memorizar y repetir información en lugar de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Se nos dice que debemos seguir un currículum establecido, sin importar nuestras habilidades o intereses individuales. Esto nos lleva a desarrollar una mentalidad de aprender para aprobar, en lugar de aprender para entender. Los métodos de enseñanza tradicionales se centran en la transmisión de conocimientos, sin considerar la forma en que el cerebro humano procesa la información. Se nos presenta la información de manera lineal y secuencial, sin permitirnos explorar y descubrir conceptos de manera holística. Esto nos limita a ver el mundo a través de una lente estrecha, sin considerar las conexiones y relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento. Además, el sistema educativo nos enseña a valorar la competitividad y la individualidad en lugar de la colaboración y la cooperación. Se nos dice que debemos ser los mejores, que debemos destacarnos entre los demás, sin importar el costo. Esto nos lleva a desarrollar una mentalidad de ganar o perder, en lugar de aprender y crecer juntos. La educación también se centra en la preparación para el mercado laboral, en lugar de en la preparación para la vida. Se nos enseña a desarrollar habilidades y competencias que nos permitan obtener un trabajo, pero no se nos enseña a desarrollar nuestra conciencia, nuestra creatividad y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Esto nos lleva a vivir una vida de rutina y monotonía, sin propósito ni pasión. Pero, ¿qué pasaría si el sistema educativo se centrara en el desarrollo del potencial humano, en lugar de en la transmisión de conocimientos? ¿Qué pasaría si se nos enseñara a pensar de manera crítica y creativa, a explorar y descubrir, a colaborar y cooperar? ¿Qué pasaría si se nos diera la libertad de aprender y crecer a nuestro propio ritmo, sin la presión de la competencia y la evaluación constante?
La respuesta es que podríamos desbloquear nuestro verdadero potencial y vivir una vida llena de propósito, pasión y significado. Pero, ¿es esto posible en un sistema que parece diseñado para mantenernos en una frecuencia de miedo y escasez? La respuesta es un desafío que debemos considerar. La manipulación de los medios de comunicación y las redes sociales es un tema delicado y peligroso, ya que nos hace cuestionar la realidad que nos presentan y la forma en que nos hacen sentir. Los medios de comunicación, que deberían ser un reflejo objetivo de la realidad, han sido infiltrados por intereses económicos y políticos que buscan moldear nuestra percepción del mundo. Las noticias que nos presentan están seleccionadas y editadas para crear un clima de miedo y ansiedad, lo que nos mantiene en un estado de hipervigilancia y nos hace más receptivos a la propaganda y la manipulación. Las redes sociales, por su parte, son un campo de batalla psicológico donde se libra una guerra silenciosa por nuestra atención y nuestros pensamientos. Las plataformas de redes sociales están diseñadas para ser adictivas, con algoritmos que nos muestran contenido que nos hace sentir bien, pero que en realidad nos mantiene en un estado de distracción y desconexión. Nos presentan una realidad distorsionada, donde la perfección y la felicidad parecen estar al alcance de todos, menos de nosotros. Esto nos hace sentir inseguros, insatisfechos y ansiosos por mantenernos al día con los últimos trends y modas. Pero, ¿qué hay detrás de esta realidad distorsionada? ¿Qué intereses económicos y políticos están detrás de la creación de este clima de miedo y ansiedad? La respuesta es compleja y multifacética, pero en resumen, se trata de un juego de poder y control. Los que están en el poder buscan mantener su posición y su influencia, y para lograrlo, necesitan mantener a la población en un estado de miedo y sumisión. La manipulación de los medios de comunicación y las redes sociales es solo una parte de un sistema más grande que busca controlar nuestra percepción de la realidad. El sistema educativo, la publicidad, la propaganda y la psicología de masa son solo algunas de las herramientas que se utilizan para moldear nuestra mente y nuestro comportamiento. Pero, ¿qué pasa si nosotros, como individuos, comenzamos a cuestionar esta realidad y a buscar la verdad? ¿Qué pasa si comenzamos a despertar y a tomar el control de nuestra propia mente y nuestro propio destino? La respuesta es emocionante y aterradora al mismo tiempo, porque implica un cambio profundo en nuestra forma de ver el mundo y de vivir nuestra vida. La frecuencia de miedo y escasez es un estado que nos mantiene en una especie de piloto automático, donde nuestra mente está constantemente enfocada en la supervivencia y la búsqueda de recursos, en lugar de en la exploración y el desarrollo de nuestro potencial. Esto se debe a que, cuando estamos en un estado de miedo y escasez, nuestro cerebro se vuelve más receptivo a la información que confirma nuestros peores temores, y menos receptivo a la información que nos hace cuestionar nuestra realidad. Nuestro cerebro está diseñado para responder a la amenaza y el peligro, y cuando estamos en un estado de miedo y escasez, nuestro sistema nervioso simpático se activa, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol en nuestro sistema. Estas hormonas nos preparan para la lucha o la huida, y nos hacen sentir más alertas y enfocados, pero también nos impiden acceder a nuestra creatividad, nuestra intuición y nuestra conexión con el universo. En este estado, nuestro cerebro se vuelve más rígido y menos flexible, y nos volvemos más propensos a seguir patrones de pensamiento y comportamiento que nos han sido condicionados desde la infancia. Nos volvemos más conformistas y menos propensos a cuestionar la autoridad o a desafiar el status quo. Y es precisamente esto lo que el sistema educativo, los medios de comunicación y las redes sociales buscan lograr, mantenernos en un estado de miedo y escasez, para que no podamos acceder a nuestro potencial real y nos conformemos con la realidad que nos han impuesto. Pero, ¿qué sucede si logramos romper con este patrón de pensamiento y comportamiento? ¿Qué sucede si logramos activar nuestro potencial real y acceder a nuestra verdadera naturaleza y propósito? La respuesta es que podemos experimentar un estado de conciencia y conexión con el universo que es difícil de describir con palabras. Un estado en el que nos sentimos más conectados, más creativos y más plenos. Un estado en el que podemos ver más allá de la ilusión y la fantasía, y podemos acceder a la realidad verdadera. En este estado, podemos experimentar una sensación de libertad y empowerment que es difícil de encontrar en nuestra sociedad actual. Una libertad que no se basa en la acumulación de riquezas y posesiones materiales, sino en la conexión con nuestra verdadera naturaleza y propósito.
Una libertad que nos permite vivir una vida auténtica y significativa, y que nos permite contribuir de manera positiva al mundo que nos rodea. Pero, para lograr esto, debemos estar dispuestos a cuestionar todo lo que creemos saber y a enfrentar la realidad que nos han impuesto. Debemos estar dispuestos a romper con el patrón de pensamiento y comportamiento que nos ha sido condicionado y a buscar la verdad y la conexión con el universo. ¿Estás listo para hacerlo? En este punto, nos encontramos en una encrucijada, donde la pregunta es, ¿cómo podemos romper las cadenas que nos atan a esta realidad limitada y liberar nuestro verdadero potencial? La respuesta comienza con la conciencia de que nuestra percepción de la realidad es solo una construcción de nuestra mente y que podemos cambiarla. Debemos cuestionar todo lo que nos han enseñado, desde la forma en que pensamos hasta la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La clave para liberar nuestro potencial es entender que el cerebro humano es una herramienta mucho más poderosa de lo que creemos. Está diseñado para funcionar en una frecuencia de amor, creatividad y conexión, no de miedo y escasez. Al cambiar nuestra frecuencia, podemos acceder a estados de conciencia más elevados, donde la creatividad, la intuición y la conexión con el universo se vuelven nuestra guía. Esto requiere un proceso de desprogramación, donde nos liberamos de las creencias y patrones limitantes que nos han sido impuestos. Significa dejar de creer en la escasez y la competencia, y comenzar a ver el mundo como un lugar de abundancia y cooperación. Significa dejar de valorar solo la riqueza material y comenzar a valorar la riqueza interior, la conexión con nuestra verdadera naturaleza y propósito. Al hacer esto, podemos comenzar a experimentar la vida de una manera diferente. Podemos comenzar a sentir una sensación de libertad y posibilidad que nunca pensamos que era posible. Podemos comenzar a crear nuestra propia realidad, en lugar de simplemente aceptar la que nos han impuesto. Y podemos comenzar a vivir una vida que es auténtica, significativa y plena de propósito. La liberación de nuestro potencial es un proceso que requiere coraje, determinación y una voluntad de dejar ir lo que nos ha estado limitando. Pero el resultado es una vida que es verdaderamente nuestra, una vida que es llena de pasión, creatividad y conexión con el mundo que nos rodea. Y cuando logramos esto, podemos comenzar a ver el mundo de una manera diferente, como un lugar de infinitas posibilidades y oportunidades, donde cada persona puede vivir su vida al máximo y alcanzar su verdadero potencial. En este momento, la pregunta es, ¿estás listo para romper las cadenas y liberar tu verdadero potencial? ¿Estás listo para vivir la vida que siempre has soñado? La respuesta es solo tuya, pero el resultado puede ser la clave para una vida de verdadera felicidad y realización. Y recuerda, la mente que no se cuestiona, no crece. Suscríbete a Mente Sin Límites y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.